Ya siendo las 10 horas con 6 minutos del día 3 de julio del año 2017, se instala la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. En adición a sus funciones, Sala Penal especializada en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, para llevar a cabo la audiencia de apelación de auto en el expediente 241-2014-32, a propósito de los recursos impugnatorios interpuestos por los imputados Rubén Larios Cavadas, Yoset Iván Gutiérrez León y Néstor Herrera Villanueva. El colegiado, integrado por los señores Jauné Calcín, Quisperauca y la señora León Yarango. Continuamos con la acreditación del Ministerio Público. Buenos días, señores magistrados. Vilmer Iván Morilla Neira, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Especializada contra el Crimen Organizado, con domicilio procesal en el Girón Carabaya 442, oficina 501, teléfono 9875-89774. Bien, la defensa técnica. Señor presidente, señores miembros de este colegiado superior, representante del despacho jurídico Cabrejos Abogados Asociados AC, el abogado Julio César Rodríguez Cerrones, con registro ICAL 4086, con casilla judicial en Lima, en el Colegio de Abogados 4531, con casilla electrónica 19621. ¿Usted representa aquí? A los ciudadanos mexicanos Rubén Larios Cavada y José Iván Gutiérrez León. Como interconsulta, el colega que a continuación se va a acreditar. Muy buenos días, señores magistrados. Carlos Arturo Cabrejo Silva, abogado patrocinador de Rubén Larios Cavada y José Iván Gutiérrez León. Esta vez yo vengo como interconsulta del doctor Julio César Rodríguez Terrones. ¿Sus distintivos, doctor? Venimos de provincia, señores jueces, y lamentablemente con el apuro y por la hora que nos han señalado, nos hemos olvidado de los distintivos en el hotel. Solicito la dispensa correspondiente. La situación era decirlo, ¿no? Gracias. Firmarlo. Muy bien. Continuamos. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a los representantes del Ministerio Público, las demás defensas, público en general. Defensora Pública Cintia Edith Aragón La Rosa, ejerciendo la defensa técnica del ciudadano Néstor Porfirio Herrera Villanueva, con los siguientes datos que acreditan mi participación. Colegiatura 47942 del Colegio de Lima, Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal Girón Carabaya 831, oficina 501, Cercado de Lima, con correo electrónico cintia.aragon@minjus.gov.pe y con número de celular 980 89 43 57. Muy bien. ¿Están en qué establecimiento penal? Bien, entonces los señores que se encuentran en el establecimiento penal Ancón 1 proceden a su identificación, dan su nombre completo y su DNI. Empezamos por el señor Larios. Rubén Larios Cavadas y mexicano, pero no cuento con el número de DNI porque en mi país no se funciona con el número. No, pero ¿cuál es su identificación? ¿Con qué se identifica usted? ¿Pasaporte? Sí, pasaporte, pero no me lo sé, el número lo tiene por ahí el abogado. Ya, ¿y su cédula de identidad? Lo que pasa es que el número de nosotros, el IFE, no lo usamos como acá. Ya, o sea, no tiene usted un número con que identificarse, documento de identificación en su país. No, Bien. porque no usamos allá el número. Ya, entonces su nombre completo nada más, Rubén Larios Cavada, ¿sí? Sí. Muy bien. El señor Gutiérrez. Muy buenos días, señor vocal. Yo soy Iván Gutiérrez León, igualmente soy mexicano. No me sé los números del pasaporte ni de la IFE. Bien, así constará. Okay. El señor Herrera. Buenos días, mi nombre es Néstor Herrera Villanueva, número de DNI 4291-1368. Muy bien. Entonces, la especialista de sala dará cuenta del recurso impugnatorio o los recursos impugnatorios que se han presentado y que son materia de esta audiencia. Señor presidente, señores miembros del colegiado, representantes del Ministerio Público y Defensa Técnica, buenos días. Señor presidente, doy cuenta a usted que en el expediente número 241-2014, cuaderno 32,
viene la apelación interpuesta por los imputados Rubén Larios Cavadas, Joseph Iván Gutiérrez León y Néstor Porfirio Herrera Villanueva, contra la resolución número 2 de fecha 14 de junio del 2017, emitida por la jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, que declaró fundado el requerimiento de adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva y la prolongación excepcional de la prisión preventiva por el plazo de 12 meses, contra los imputados Rubén Larios Cavadas, Joseph Iván Gutiérrez León y Néstor Porfirio Herrera Villanueva, en la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano. Con fecha 20 de junio del 2017, la defensa técnica de los imputados interpone recurso de apelación solicitando que se revoque el auto apelado en todos sus extremos y, reformándolo, declare infundado el requerimiento fiscal de adecuación como un solo plazo de la prisión preventiva a 36 meses e improcedente el requerimiento fiscal de prolongación excepcional de la prisión preventiva a 12 meses más. Mediante resolución número 4 de fecha 21 de junio del 2017, el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional concede el recurso de apelación, elevándose los autos a esta sala superior. La segunda sala penal de apelaciones nacional, en adición a sus funciones a la penal especializada en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, mediante resolución número 5 de fecha 26 de junio del 2017, resuelve tener bien concedidos los recursos de apelación interpuestos, convocando audiencia para el día de la fecha. Esto cuanto tengo que informar. Muy bien. Entonces quedamos claro con las defensas técnicas que las impugnaciones recaen en la resolución número 2, ¿cierto? Bien. Entonces se consulta a la defensa técnica, al doctor Rodríguez, si se ratifica total o parcialmente los recursos interpuestos. Lo ratificamos en todos los extremos. ¿Y sería su pretensión, doctor? Que sea revocada la resolución vendida en grado y se declare infundado el requerimiento de adecuación, asimismo improcedente el pedido de prolongación. Muy bien. La doctora Araújo, de la misma manera. Sí, en ese sentido, nos ratificamos en el recurso impugnatorio y se solicita que se revoque la resolución impugnada. Muy bien. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra por un término de 7 minutos a ambas defensas. El tiempo también puede ampliarse de una manera flexible en la medida que se esté aportando información de calidad, de tal manera que el doctor Rodríguez va a hacer una diferenciación o esta situación la va a enfocar en forma conjunta. No conocemos bien el recurso, pero entendemos que se está planteando, creo, una las pretensiones son similares de la defensa. Sí, entonces usted lo puede hacer en forma conjunta. No hay problema. Bien, entonces le otorgamos el término de 10 minutos. Gracias. Adelante. Señores jueces superiores, debo de precisar en primer lugar los antecedentes a efecto de que el recurso sea calificado en toda su extensión. La intervención de mis patrocinados ciudadanos mexicanos, Larios Cavadas y Gutiérrez León, se originó el 24 de agosto del 2014 como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al TIC. Circunstancias que por situaciones de trabajo de óbice de la policía se hizo la intervención y la detención correspondiente. Esto originó que en septiembre del 2014 se disponga el internamiento preventivo por el plazo de 18 meses. Circunstancia que en febrero del 2016 dicha medida fue prolongada por un plazo de 18 meses más, los cuales vencería en este agosto del 2017. Sin embargo, el Ministerio Público ha pedido la adecuación del plazo de prisión preventiva y asimismo que se prolongue a 12 meses más en virtud a lo establecido en el decreto legislativo 1307. Circunstancias, señores jueces, que motivó que el juzgado de investigación preparatoria ampare el pedido de la Fiscalía en virtud a que efectivamente, dado que con la vigencia del decreto legislativo 1307 es aplicable la norma pues que está vigente en el tiempo.
y además precisó que efectivamente era susceptible de que se adecúe y que se amplíe la prisión preventiva, en virtud a que había diligencias que actuarse, y esas diligencias hacían pues que el caso sea complejo, entre las cuales se encontraba la declaración del ciudadano colombiano José Elmer Merchán Cortés, y además que los pedidos de asistencia judicial internacional tienen un carácter de ser complejo, y porque se está investigando una organización que tiene nexo con ciudadanos mexicanos, colombianos y peruanos. Y además porque el colegiado A de la Sala Penal Nacional por delito de corrupción de funcionarios ha establecido que es prudente la solicitud de adecuación del plazo de prisión preventiva como uno solo, y asimismo adecuarse a 12 meses más. Estos hechos, señores magistrados, son los antecedentes con los cuales la defensa pretende en ilustrar al colegiado en que no se puede aplicar esta medida de adecuar el plazo de prisión preventiva y asimismo ampliarlo por 12 meses más. Y es por la sencilla razón, señores magistrados, si nosotros damos una lectura textual del decreto legislativo 1307, en el cual modifica los plazos de la prolongación preventiva y además adiciona los plazos de la duración de la prisión preventiva, el término adecuar estaría para la figura de la prolongación de la prisión preventiva. Porque el texto que dice, excepcionalmente el juez de la investigación preparatoria a solicitud del fiscal podrá adecuar el plazo de prolongación preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior, es decir, a los plazos de 9, 18 y 12 meses. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Penal establece un principio muy importante, que es sobre la vigencia e interpretación de la ley procesal penal. Y sobre este punto es que se están dando unas interpretaciones restringidas o desproporcionales. Porque hay que tener en cuenta, señores jueces superiores, que inicialmente ya se había otorgado el plazo de prisión preventiva bajo la modalidad de un caso complejo a mis patrocinados, que fueron de 18 meses. Este plazo de prisión preventiva iba a vencer en febrero del 2016. Ante esa circunstancia que todavía las investigaciones estaban pendientes de realizarse, la Fiscalía pidió lo que se llama la prolongación de la prisión preventiva a 18 meses más. Entonces, esta situación ya no estaríamos hablando, señores magistrados, de un plazo único de prisión preventiva que de manera errada se está aplicando. Porque lo que la figura dice en el decreto legislativo 1307 es que se puede adecuar de manera excepcional el plazo de prolongación de prisión preventiva. Sin embargo, lo que se está dando en la actualidad es una prolongación de prisión preventiva. Porque el plazo inicial de prisión preventiva ya había vencido en febrero de 2016 y se había prolongado por un plazo de 18 meses más. Y hay que tener en cuenta que el inciso 3 del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal refiere que las normas las normas que se interpreten de manera restringida tienen que ser favorables al procesado. Sin embargo, acá no hay ninguna circunstancia, señores magistrados, que se dé esa situación de la favorabilidad al procesado. Sobre esto, hay que tener en cuenta que el Poder Judicial ha acogido el pedido de prolongación y asimismo de la adecuación, en virtud de que supuestamente la diligencia de recepción de declaración del ciudadano colombiano José Elmer Merchán Cortés no estaba dispuesta en la disposición número 13 que originó el primer pedido de prolongación de prisión preventiva. Pero sin embargo, señores magistrados, hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Crimen Organizado está realizando las investigaciones
conjuntamente con la Divinés de Pinés de la Policía Nacional del Perú. Y es ahí, señores magistrados, que la División de Pinés emite un informe número 099-2015, en el cual nos narran, señores magistrados, una información muy importante, que desvanecería la pretensión del Ministerio Público, que es lo siguiente. En el punto 2, que nosotros hemos hecho alcance en el recurso correspondiente, en el punto 2, la Divinés de Pinés refiere que en febrero del 2015, por coordinaciones con el CIU Medellín, Colombia, Unidad de Investigación Sensible de la Policía Nacional de Colombia, se tomó conocimiento que habían detenido al ciudadano colombiano José Elmer Merchán Cortés, alias alcalde, quien tenía un proceso de extradición a Estados Unidos y que en el proceso investigatorio realizado en ese país contra este ciudadano se había encontrado información vinculante al caso Carbonero, el cual estamos viendo. Desarrollado en nuestro país en agosto de 2014, operación antidrogas en la que se comisó un aproximado de 7 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Entonces, esta información, señores magistrados, de que supuestamente sería nuevo para que se adecúe y se prolongue la prisión preventiva, no tiene ese carácter. Porque ya a partir de febrero de 2015, la División de Pinés ya tenía conocimiento. Entonces, esa circunstancia de especial dificultad, señores magistrados, no se estaría cumpliendo, porque no hay nada nuevo. La policía, conjuntamente con la fiscalía, conocían de esa información. Sin embargo, de a poquitos, digámonos así, de a poquitos están dando las informaciones para que el Poder Judicial acoja y diga, efectivamente, hay una nueva circunstancia. Lo cual no es así, señores magistrados. Esta circunstancia no era nada nuevo, y era conocida desde febrero de 2015. Sobre esta circunstancia de la modificación con decreto legislativo 1307, tenemos un informe que ya emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita realizada en nuestro país en febrero de 2017. Y la relatoría de la Comisión precisa una preocupación sobre el decreto legislativo 1307. Esta circunstancia, señores magistrados, no ha sido tomada en cuenta por el juez de investigación preparatoria, porque es poca conocida. Es una información que la podemos obtener solamente de la página de la OEA. Y esta circunstancia también no ha sido tomada por el Ministerio Público, sobre la preocupación que se está dando con las interpretaciones restringidas del decreto legislativo 1307. Además, el Poder Judicial trasladó la responsabilidad a la defensa técnica en la circunstancia de que las pretensiones que se habían alegado no habían sido acreditadas. Sin embargo, esta circunstancia más bien nos preocupaba a nosotros, porque eso demostraba de que la juez de investigación preparatoria no había analizado en su integridad los 47 tomos que se han formado en el presente caso. Y tanto es así, señores magistrados, que la supuesta declaración en la cual se había tomado al ciudadano colombiano José Merchán Cortés, así había sido recabada ya el 20 de julio del 2016. No es nada nuevo, señores magistrados, en el 2017. Julio de 2016 declara José Elmer Merchán Cortés coimputado ya en la presente investigación. Julio de 2016 declara un testigo, Bernardo Luis Olarte Loaiza. Julio de 2016, el testigo Cristian Gustavo Pérez Plaza. Las que son supuestamente nuevas circunstancias de complejidad. Julio de 2016. Asimismo, como circunstancia de especial dificultad, el Ministerio Público y conjuntamente la resolución venida en grado refiere que las circunstancias de la solicitud de migraciones hace también complejo. Febrero de 2017. Migraciones informa a la Fiscalía. Para junio, que fue la diligencia de adecuación y de prolongación, ya había sido recabada la información.
Supuestamente también, complejidad especial, el expediente de matrimonio civil de mi patrocinado Rubén Larios Cavada. ¿Cuándo fue recepcionado? Marzo 2016. Además, nosotros habíamos acreditado la versión de mi patrocinado, que había venido al Perú, no por los presuntos actos de TIC, sino a contraer matrimonio. Y ante esa circunstancia, la Fiscalía, en noviembre de 2014, toma la declaración de la que iba a ser su futura novia, Vania Ximena Orrego Cruz. De su mamá, noviembre de 2016, declaración. De su amiga, noviembre de 2016. Asimismo, refiere una especial dificultad la revisión de los datos de los correos electrónicos de un coimputado, que es del señor Rodríguez Mendoza. Esta circunstancia no es nada dificultoso, señores magistrados, porque en noviembre de 2016 se hizo la revisión y lectura de información de correo electrónico con la Fiscalía. Entonces la circunstancia de pedir quizás a Estados Unidos a través de la empresa Microsoft y todo lo que refiere la Fiscalía, se pueden recabar, señores magistrados, con la División de Alta Tecnología de la Policía. ¿Por qué no utilizamos las herramientas nacionales? ¿Por qué recurrir al extranjero? Acá tenemos buenos profesionales, peritos de la policía. Pero bueno, a efecto de dar esa figura de dificultad, complejidad, requieren a los Estados Unidos. Sobre la versión de mi patrocinado, doctor, ya Joseph, inició su término, le damos 2 minutos para que termine gracias. su exposición. Sobre la versión de mi patrocinado Joseph Iván Gutiérrez León, se recabó la declaración de su señora madre en septiembre de 2016. Esta circunstancia, señores magistrados, debo precisar que la Constitución Política del Estado, en su inciso 8 del artículo 139, refiere sobre el principio de no dejar administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Lo que existe en el decreto legislativo es una deficiencia, porque se da interpretaciones de que puede adecuarse el plazo de prolongación o el plazo de prisión preventiva. Esa circunstancia, señores magistrados, es la que nosotros hemos venido a disponer y esperamos que ustedes resuelvan conforme a los principios constitucionales. Gracias. Algo alcance, por favor, los documentales que he hecho referencia. Bien, la corresponde escuchar al Ministerio Público con relación a lo argumentado por la defensa técnica. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, el Ministerio Público solicita, en primer lugar, se confirme la resolución venida en grado que resuelve declarar fundado el requerimiento de adecuación de la prolongación prisión preventiva, así como la prolongación excepcional por 12 meses contra los hoy apelantes Rubén Larios Cavada, Joseph Gutiérrez León y Néstor Herrera Villanueva. Asimismo, señores magistrados, debo hacer presente que la investigación que hoy nos convoca en vía de recurso de apelación versa sobre un caso de tráfico ilícito de drogas agravado, cometido por una organización criminal, conforme lo ha señalado el señor abogado de la defensa que me antecedió, organización criminal de nivel internacional, toda vez que tiene sus nexos en Perú, Colombia, México y España. Organización de la cual forman parte los 3 procesados que he mencionado y que hoy son apelantes. Y a cuya organización, en agosto de 2014, se le comisó casi 7 toneladas de clorhidrato de cocaína que iban a ser exportados, mezclados con carbón de piedra, de Perú hacia España.
Dicho esto, señores magistrados, me voy a referir a los puntos que ha alegado el señor abogado de la defensa. El señor abogado de la defensa señala que la prórroga, que el plazo de prolongación de prisión preventiva que ha aceptado la señora juez frente al requerimiento del señor fiscal provincial no se encontraría ajustado a ley, porque según la defensa, el decreto legislativo 1307, que modifica los artículos 272 y 274 del Código Procesal Penal, solo se refiere a la modificación a la prolongación del plazo de prisión preventiva y no afectaría a la prisión preventiva. Esa es una interpretación desde el punto de vista del Ministerio Público, y así lo están acogiendo los estudiosos del derecho, que es un tanto equivocada. ¿Por qué? Porque si atendemos a lo que el señor abogado de la defensa sostiene, que la prolongación de prisión preventiva que prescribe el artículo 274 del Código Procesal Penal modificado por el decreto legislativo 1307, significaría entonces que si antes de la modificatoria se podía prolongar a los miembros de una organización criminal su prisión por 30 meses, ahora que permite prolongar la prisión preventiva por 12 meses, entonces para el abogado la ampliación del marco de prisión preventiva para organizaciones criminales ha disminuido, lo cual no es correcto. No es correcto, pues el inciso segundo del artículo 274, modificado por el decreto legislativo 1307, su ratio legis es otorgarle mayor plazo al Ministerio Público respecto de la prisión preventiva de un imputado. Es decir, la finalidad de esta norma era o es concederle al Ministerio Público una prisión preventiva superior a los 36 meses y no a la inversa como pretende la defensa. Pues si atenderíamos a lo que dice la defensa, como vuelvo a reiterar, los plazos de prisión preventiva y su prolongación se reducirían. Y eso no fue la intención del legislador, no es la finalidad de dicho decreto legislativo. Por el contrario, este ministerio coincide con la resolución venida en grado, toda vez que la juez ha interpretado y ha aplicado solamente lo que dice el artículo 274 modificado por el decreto legislativo 1307. Es decir, adecuar el plazo de prisión preventiva que se otorgó antes de la modificatoria, que era de 18 meses, y considerarlo junto con el plazo de prisión preventiva, que era 18 meses, ¿adecuarlo a cuál? Adecuarlo al nuevo plazo de prisión preventiva, que es 36 meses. Es decir, si tenemos en cuenta 18 meses de prisión más 18 meses de prolongación, esto se viene considerando como un plazo único, y este plazo único lo adecúan al nuevo plazo de prisión preventiva que previó el decreto legislativo 1307, es decir, 36 meses. Y si se dieran circunstancias procesales que exige dicho ordenamiento procesal, entonces se puede ampliar a 12 meses más, como en efecto así lo ha considerado la señora magistrada, que ha emitido la resolución venida en grado y con la cual coincidimos plenamente. Dicho esto, señores, pasamos a señalar que en el presente caso sí se han dado circunstancias que importan especial dificultad o especial complejidad como para que se prolongue la prisión preventiva de los tres procesados referidos precedentemente a 12 meses. Y acá sí el señor abogado solo ha hecho referencia a determinados actos de investigación, seguramente por estrategia de su defensa, no ha hecho mención a otros actos que lo encontramos en la resolución que ha emitido la señora juez, y así obra en los audios.
y a los cuales me remito a mayor detalle, pero lo voy a hacer mención. Después que se prolongara la prisión preventiva, en febrero de 2016, han ocurrido actos de investigación por parte de la Fiscalía que en efecto implican una especial dificultad. Y todos esos actos han ocurrido después de febrero de 2016. ¿Cuáles son? El Ministerio Público amplió la formalización de investigación preparatoria para comprender al investigado José Elber Marchán Cortés e introducir un nuevo hecho a la investigación. Cuando se dio esta resolución de ampliación, disposición 16 de fecha 9 de junio de 2016, es decir, después de febrero de 2016. ¿Por qué se comprendió este ciudadano? Porque se tomó conocimiento que este ciudadano había enviado más de 1.900 kilogramos de clorhidrato de cocaína de Colombia a Trujillo, que era parte de las 7 toneladas que se comisó en dicha ciudad. Entonces, existe un nuevo hecho, el envío de droga de Colombia hacia Perú, razón por la cual el Ministerio Público amplió la investigación preparatoria contra dicha persona, y eso pues implicó una serie de diligencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional se realizaron diligencias que el Ministerio Público ha señalado en su requerimiento y que la señora juez lo ha recogido en su resolución, y a nivel internacional se libró una serie de cartas de cooperación judicial internacional a Colombia, México, Estados Unidos. Incluso, cuando ya se han iniciado las investigaciones al respecto, este investigado inicialmente se acogió tuvo la intención de acogerse a la colaboración eficaz, se hicieron las diligencias primigenias, pertinentes, pero finalmente, por falta de coordinación con la defensa de dicho investigado, se tuvo que concluir sin llegar con éxito a la colaboración eficaz. Otro acto que también implicó una cierta dificultad o complejidad en la investigación es que se incorporó, y eso no lo ha dicho el abogado, se incorporó como personas jurídicas investigadas a las empresas Alfa y Omega, comercializadora y distribuidora SAC, y empresa Betas Andina del Perú SAC. ¿Por qué? Porque estas empresas, según la tesis del Ministerio Público, han sido constituidas por la organización criminal que hoy se investiga para exportar carbón de piedra mezclado con clorhidrato de cocaína a España. Y al comprender a estas personas como investigadas, también significó realizar una serie de diligencias. Tanto en el Perú, una de esas diligencias fue la pericia, respecto a pericia contable financiera en relación a estas personas jurídicas, pero también librar cartas de cooperación judicial internacional a México, a Estados Unidos y a España. Otro acto que importa una especial dificultad son la serie de asistencias judiciales internacionales que ha librado el Ministerio Público a los Estados Unidos de Norteamérica, a estados mexicanos y a España. Por ejemplo, a Estados Unidos se libró una carta de cooperación judicial internacional para que las empresas Microsoft Corporation, Google, entre otras, remita los correos electrónicos de Hotmail, Gmail y del dominio betasandinas.com a efectos de que informe sobre estas empresas que acabo de mencionar, Betas Andinas principalmente, si tienen en ese país de Estados Unidos información al respecto, así como también sobre los movimientos migratorios de Nazario Delgado y de otros investigados, a efectos de verificar si los investigados han viajado a España, a Colombia o a Perú. Lógicamente, el señor abogado dice, no es necesario los movimientos migratorios. No, sí es necesario, porque el movimiento migratorio de las personas acá en el Perú, el Ministerio Público lo tiene a la mano. Sin embargo, movimiento migratorio que se ha dado en otros países como Colombia, México, Estados Unidos, España, no
lo tiene a la mano y hay que recurrir a la vía de cooperación judicial internacional. Asimismo, el Ministerio Público solicitó vía cooperación judicial internacional a México para que la empresa Tucons INC remita información sobre la otra empresa que hoy viene siendo investigada, Alfa y Omega, Alfa y Omega, al fin de que remita información sobre el dominio alfa-y-omega-dis.com. De igual manera, a este país se ha solicitado el movimiento migratorio de los investigados Marco Larios Díaz, Rodrigo Torres, Nazario Delgado, Rubén Larios Cavada, Josep, entre otros. Y asimismo, al Reino de España se ha librado carta de cooperación judicial internacional a fin de que remita información respecto de la empresa Importing and Exporting o DR Blacker. ¿Por qué, señores? Porque esta empresa Blacker, que es en España, era la empresa que iba a recepcionar el carbón de piedra que empresas betas andinas y Alfa y Omega de Perú iba a remitir. Por otro lado, señores, el señor abogado señala que los respaldos electrónicos de los correos que el Ministerio Público está solicitando lo puede solicitar o lo puede realizar a través de alta tecnología de la Policía Nacional. De repente, el señor abogado desconoce, pero la Dirección de Alta Tecnología de la Policía Nacional, de la DIRINC, que queda acá en la Avenida España, no realiza levantamiento de correos electrónicos. Y como quiera que esos correos electrónicos que estamos pidiendo son de diferentes empresas que probablemente operen en España y en México, eso no se puede hacer a través de la División de Alta Tecnología. En principio, como repito, no realiza el análisis, la búsqueda y menos respaldo de correos electrónicos. Y si estamos pidiendo información de México y España en relación a esos correos, eso solo se hace vía cooperación judicial internacional. Por otro lado, el señor abogado ha señalado que el artículo 7º del título preliminar... Fiscal, su término vencido, 2 minutos para terminar. Sí, señor. Que el artículo 7º del título preliminar señala que los plazos iniciados deben regirse de acuerdo a la norma anterior. Señores, al respecto quiero precisar lo siguiente. Que el plazo de prisión preventiva y el de prolongación que se dio antes de la modificatoria, eso la señora jueza ha sido muy respetuosa. Dice 18 meses de prisión más 18 meses de prolongación. No lo está ni aumentando ni disminuyendo. Lo único que ha hecho es adecuar al nuevo plazo de prisión preventiva. Siendo así, señores magistrados, reitero mi pedido que se confirme la resolución venida en grado. Muy bien. Respecto al tema dúplica, máximo 2 minutos, doctor. Gracias. Señores jueces, supuestamente el hecho importante para que se prolongue la prisión preventiva es sobre la inclusión a 2 empresas jurídicas a la presente investigación y a un ciudadano colombiano. Sobre el ciudadano colombiano ya expliqué en su oportunidad. Sin embargo, sobre las circunstancias de las empresas jurídicas, ha referido pues que estas dotan de complejidad porque se tiene que hacer un informe pericial contable. Pero señores magistrados, mayo de 2017 el informe pericial ya ha sido efectuado. Entonces no hay nada que investigar ya o circunstancias que le den de las 2 empresas. Solamente voy a proporcionar la parte pertinente porque en su integridad son cerca de 400 hojas que obran en la carpeta fiscal. Entonces, estas circunstancias de especial dificultad, señores magistrados, sobre las empresas, ¿en qué vincularían a mis patrocinados? ¿Se ha dicho de repente que José Iván Gutiérrez León integre esa empresa jurídica? ¿O que Rubén Larios Cavada integre la otra empresa jurídica y ahí vincularlos? No se puede, señores magistrados, pedir la prolongación para 5 y para 3 no. ¿Por qué esa diferencia? Son 8 los investigados que están recluidos. ¿Por qué esa diferencia solamente con 5 y con los otros 3 no?
Entonces, así como hacen la diferencia, la Fiscalía también debe hacer la diferencia si es que Rubén o Joseph integrarían esas empresas jurídicas para que le doten especial dificultad. Y sobre la interpretación de la ley o la aplicación o vigencia de la norma procesal, el inciso 1 del artículo 7º del título preliminar refiere efectivamente, como dice la Fiscalía, lo siguiente. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubiesen empezado. Los plazos que hubiesen empezado. En relación al caso en concreto, el plazo de prolongación ya ha empezado y está a punto de vencerse. Entonces, la aplicación de la norma vigente es la que estuvo en vigencia antes de diciembre de 2016, que es en la que entró en vigencia el decreto legislativo 1307. Y esa circunstancia, señores magistrados, es que viene la defensa técnica de los imputados a pedir una respuesta. Porque lamentablemente el legislador lo que ha generado es un caos en la interpretación sobre la prolongación de prisión preventiva o sobre los nuevos plazos de la prisión preventiva. Porque refiere que se puede adecuar el plazo de prolongación preventiva. Entonces, si es que yo le doy una interpretación literal, entonces el plazo de prolongación preventiva se puede adecuar a 12 meses, los cuales ya estarían vencidos. Pero sin embargo la Fiscalía, acogiendo las decisiones de la Sala de Anticorrupción, refiere no, se debe sumar para que sea uno solo. Esa interpretación, señores magistrados, no lo dice la norma, pero sí debe ser esclarecidos a través de la jurisprudencia que ustedes van a tener que emitir en el caso en concreto. Por lo que la defensa técnica se ratifica en el pedido de que el pedido de adecuar los plazos de prisión preventiva sea declarado infundado y sea declarado improcedente el pedido de prolongación porque no existe especial dificultad que dote complejidad al presente caso. Gracias. Hago alcance el informe, la parte pertinente del informe contable. Sí, señor. Gracias. Respecto de la inclusión de las dos empresas, Alfa y Omega y Betas Andinas, que se ha incorporado a la investigación, el señor abogado considera que eso no es un acto que implica especial dificultad. Incluir a dos personas jurídicas en la investigación implica realizar una serie de diligencias, como lo dije, nacional y también internacionales. Hice mención que una de las diligencias era la elaboración de la pericia, lo cual, desde luego, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque implicó, y eso no lo dice el abogado, para que elaboren la pericia, si bien es cierto, en este momento ya se ha emitido la pericia correspondiente, ello implicó que el contador revisara los 70 tomos de la carpeta principal, 8 tomos de información contable y 2 tomos de información recabada mediante levantamiento de secreto bancario. Entonces, esa diligencia, más otras que se han realizado a nivel nacional y otras que se han requerido a través de vía cooperación judicial internacional, lógicamente implica un tiempo. Y desde luego a ese acto de investigación lo hacen naturalmente complejo. En ese extremo, el Ministerio Público considera que incorporar a dichas empresas a la investigación sí es un acto complejo que amerita que se prolongue la prisión preventiva de los hoy apelantes. ¿Qué concluye, señor? Muy bien, creo que las preguntas serán al final. Es el mismo caso. Empezamos con la doctora Aragón. Evitaríamos ahí, como casi claro tiene la misma base fáctica el tema, concentrarse quizás en los temas que no sean discutidos, salvo que los argumentos en todo caso sean distintos. Usted tiene el tiempo que se le ha otorgado a su colega, ¿no? Muy amable, señor magistrado. Esta defensa técnica ha postulado el recurso de apelación basado en temas de agravios concretos respecto de un tema netamente jurídico. En todo caso, va a versar mi exposición y mi sustentación en ese extremo. La defensa como petitorio, la defensa del señor Néstor Porfirio Herrera Villanueva, tiene como petitorio que se declare fundada la apelación, que se revoque la resolución venida en grado
en mérito a los siguientes argumentos. La defensa cuestiona la resolución de primera instancia en el sentido que considera que la magistrada solamente ha hecho una remisión de argumentos respecto de aplicar una casación, la casación 309-2015 Lima, y la remisión a los fundamentos de dos expedientes donde se han resuelto la misma temática de adecuación y prolongación de prisión preventiva. Nos hacemos la referencia a los expedientes 160-2015-159 y el incidente 163. Y esta defensa lo que solicita su judicatura, porque no ha podido advertirlo en la resolución de primera instancia, es la motivación debida respecto a los argumentos que la defensa planteó en debate con respecto a la aplicación de la ley procesal penal. La defensa ha mantenido una posición y una postura de que en doctrina y de manera procesal penal rige un principio de la el principio aforismo tempus regis actum, lo cual está contemplado en el inciso primero del artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal. No obstante, esta defensa también menciona que toda interpretación de una institución que afecte un derecho fundamental de la libertad personal debe ser interpretado de manera sistemática, con las normas restantes de nuestro ordenamiento jurídico y no de manera literal como se pretende hacer de solamente aplicar el artículo 274 per se. ¿Esto en mérito a qué? A que el propio Código Procesal Penal nos menciona el artículo 10º del título preliminar, que nos menciona que hay una prevalencia de los principios y normas que hay en el título preliminar en desmedro de los demás artículos del Código Procesal Penal. Y es en base a eso que esta defensa solicitó en primera instancia que la magistrada emita un pronunciamiento respecto de la excepción a la regla. ¿A cuál regla? Del tempus regis actum. La regla del tempus regis actum menciona que toda norma procesal entre en vigencia conforme su dación y su entrada en vigencia. No obstante, esta defensa menciona que a esa regla hay una excepción, y la excepción está contenida en el mismo inciso primero del artículo 7º, que menciona 3 excepciones. En el tema de los plazos procesales para los recursos impugnatorios, en el tema de las... para ser más preciso, lo menciona. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios ya interpuestos, un primer supuesto, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que se hubieran empezado. En este tercer excepción es que la defensa ha mencionado su posición, su defensa netamente técnica. Nosotros consideramos que la modificatoria del artículo 274 en el inciso segundo no podría ser aplicado al caso en concreto por esta normativa, que nos menciona una excepción. Y es la excepción. Los plazos que ya se habían dictado de prolongación y de prisión preventiva tendrían que regirse por la ley anterior y no por esta nueva, porque ya están en giro, ya están en trámite. Más aún, de manera concordada, debería interpretarse con el inciso tercero del mismo artículo 7º del título preliminar, que menciona la ley que coacta la libertad, entiéndase ley en sentido general, no hace ninguna distinción de ley procesal o penal, estamos dentro del artículo 7º, que es interpretación y aplicación de la ley procesal, que coacta la libertad, debe interpretarse de manera restrictiva. Ese es un mandato, un principio que se le da a la judicatura para que toda interpretación de la ley procesal penal sea de manera restrictiva. ¿Y qué es lo que pretende con la posición del Ministerio Público y, en todo caso, de la señorita magistrada de primera instancia? Hacer una interpretación extensiva. ¿Extensiva por qué? No se ha creado una institución de adecuación de plazos per se, genérica. Eso no ha creado nuestro legislador. Si ha habido una técnica o una errónea en la técnica legislativa, no puede ser pasible de ser superada por un tema de interpretación violando derechos fundamentales, como son estos principios que son garantías básicas de un derecho penal y de un Estado constitucional de derecho. Por eso que la defensa sostiene que no se puede vulnerar o hacer una interpretación extensiva de considerar 18 meses de prisión más 18 de prolongación, hacer un solo plazo para entenderlo como el nuevo plazo que ahora el artículo 274 ya modificado me brinda para el tema de los casos de criminalidad organizada. Y en todo caso, queda restante estos 12 plazos de la prolongación que me otorga la modificatoria. Esa interpretación es una interpretación que vulnera el inciso tercero del artículo 7º del título preliminar.
Y lo que es lamentable es que la instancia, de la primera instancia, no se haya emitido un pronunciamiento respecto de estos argumentos que esta defensa viene sosteniendo. En toda la ampulosa o compleja resolución que ha dictado la magistrada, nos hace solamente una remisión a los fundamentos de otras causas donde se ha mencionado el tema de la adecuación, pero causas en las que se han debatido otros temas. No se han debatido estos temas específicos de las excepciones que esta defensa solicita que su judicatura se pronuncie. Más aún cuando esta propia defensa, en el audio de primera instancia, se deberá constar, o podrían ustedes verificarlo, que ha solicitado que la jueza motive su resolución basándonos en el acuerdo plenario 6-2011 y en la sentencia del Tribunal Constitucional 728-2008-PHC/TC, caso Juliana Yamoja, en el sentido que cuando emitamos una resolución judicial, todas las resoluciones tienen un deber de motivación, pero si estamos hablando de la libertad personal, tiene una motivación especial, un plus adicional, porque estamos restringiendo derechos fundamentales y tiene que ser un tema coherente, el tema de la decisión y la judicatura, que se pueda resolver. Aunado a ello, la magistrada en primera instancia nos ha remitido a la casación 309-2015 Lima, y en sus argumentos, en su resolución del 5.13 al 5.14, menciona, en todo caso, invoca o cita el tema de uno de los fundamentos 19 de la casación, pero hay que mencionar que las casaciones no solamente se pueden invocar de manera genérica, se tienen que invocar en qué parte es pertinente aplicar para el caso concreto. Y debemos mencionar que esta defensa técnica, esta defensa pública, ha leído la casación, y en la casación solamente se encuentra vinculante el fundamento 20. Y en el fundamento 20 se reitera el tema del re justempunt actum, y también se menciona que hay excepciones a esa regla. Pero la Corte Suprema no ha hecho ningún desarrollo jurisprudencial respecto de el contenido de estas excepciones. Por lo tanto, tampoco cabría que la magistrada haya citado esta casación invocándola de manera genérica, cuando no hay un pronunciamiento respecto de estas excepciones o cómo entenderla. Y es lo que esta defensa le solicitó en primera instancia a la magistrada y no lo encontramos en ningún acápite de su resolución impugnada. Por eso que nosotros consideramos que causa agravio esta interpretación. Y asimismo, la remisión a estos fundamentos de los expedientes 160-2015, incidentes 159 y 163, debe acotarse que estas resoluciones que se han emitido en segunda instancia, que tienen la misma problemática respecto de la adecuación y prolongación de prisión preventiva, no están en un tema o una situación de cosa juzgada o que hayan quedado firmes dichas resoluciones. Dichas resoluciones incluso se encuentran con un recurso de casación excepcional para efectos de solicitar que la Corte Suprema pueda emitir una doctrina jurisprudencial al respecto. En todo caso, el tema de la remisión o tener como per se estas resoluciones no es así como lo plantea el Ministerio Público, ¿no? Estas resoluciones son interpretativas, mencionan una posición y esta defensa solicita que su judicatura pueda evaluar los argumentos de la excepción que menciona el tempus regis actum. Nosotros solicitamos que se le dé contenido a esa excepción y específicamente en la excepción del la tercera excepción, ¿no? Cuando los plazos ya se rigen. Además, hay que mencionar un fundamento que esta defensa lo ha mencionado en su apelación, que es con respecto de que la judicatura y con la posición del Ministerio Público hacen una sumatoria de los 18 meses de prisión y prolongación, haciendo una similitud de que en todo caso se hace la adecuación del plazo, haciendo la sumatoria, pero eso es contradictoria con los propios fundamentos que cita la magistrada. Si se quiere entender que la adecuación de plazos es una institución nueva, ¿por qué adecuar o por qué sumar lo de la prisión y la prolongación, que serían instituciones independientes, entendiendo la lógica de lo que se ha invocado por la señorita magistrada? En todo caso, la defensa incluso advierte que hay contradicción de los fundamentos utilizados por la señorita magistrada. Más aún cuando la modificatoria del artículo 274, inciso 2, solamente nos menciona la adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva. No nos ha mencionado ni se nos ha incorporado en el Código Procesal Penal la institución de la adecuación de plazos genérica per se, o en todo caso adecuación de plazos desde la prisión preventiva, porque para tal caso se podría haber modificado el artículo 268 o el artículo 272 del Código Procesal Penal. Y si bien es cierto,
tanto la magistrada de primera instancia como el Ministerio Público pretenden sostener esta interpretación basada en una interpretación teleológica en la exposición de motivos, debe hacerse referencia y debe revisarse la exposición de motivos. La exposición de motivos menciona que sí, hay una problemática en el tema de los plazos, pero no menciona ni precisa sobre un tema de adecuación de plazos desde la prisión, solo menciona plazos desde la prolongación, tampoco plantea esa exposición de motivos esta problemática con respecto de la colisión que podría haber con el artículo 7º del título preliminar, en el inciso 1 y en el inciso 3º. Entonces, veamos en todo caso, señores magistrados, que esta interpretación asumida por el Ministerio Público y asumida por la Judicatura de primera instancia sí vulnera derechos fundamentales. Por eso que esta defensa considera y solicita que se pronuncien respecto de la excepción prevista en el inciso 1º del artículo 7º del título preliminar, concordado con el inciso 3º del mismo artículo, estando a que son normas que se le debe dar prioridad por el artículo 10º del título preliminar, principios que deben dar prevalencia por ser derechos fundamentales. Con eso he terminado mi exposición. Muy bien, Ministerio Público, con relación a este tema estrictamente jurídico, ¿no? El argumento, lo escuchamos. Sí, señor. Bueno, en efecto, la defensa hace mención al artículo 7º, inciso 1º y inciso 3º del título preliminar del Código Procesal Penal. El inciso 1º, como lo ha mencionado la señorita abogada, se refiere solo al extremo de la excepción, que en este caso está referido a los plazos que hubieran empezado, y el inciso 3º está referido a la interpretación extensiva. Al respecto, señores magistrados, como ya lo dije hace un momento, la resolución que ha venido en grado en ningún momento ha afectado los plazos que ya comenzaron y que estaban corriendo. Es decir, había un plazo de prisión preventiva vencido y un plazo de prolongación preventiva que estaba por vencerse. La señora juez, a criterio de este ministerio, ha respetado esos plazos que iniciaron y que estaban por vencerse, razón por la cual, y esa es una evidencia del respeto a esta excepción, que la señora juez en su parte resolutiva dice que la prolongación por 12 meses corre a partir de agosto del año en curso. Es decir, consideró que el plazo de prisión preventiva y el plazo de prolongación preventiva solamente lo estaba adecuando al nuevo plazo. No, es decir, respetó los plazos que ya estaban comenzando. Y respecto a que las normas que coacten la libertad deben interpretarse restrictivamente, si leemos detenidamente la resolución que viene en grado, la señora juez no ha hecho una interpretación extensiva del decreto legislativo 307, porque hacer una interpretación extensiva implica ir más allá de la finalidad de la norma, más allá del espíritu o de lo que quería el legislador. Pero la señora juez solamente ha aplicado lo que la norma le faculta. Por eso es que este Ministerio Público considera que en la resolución que viene siendo apelada, no se ha hecho una interpretación extensiva como para afectar los derechos de los hoy procesados y apelantes. Más bien quiero concluir mi intervención sosteniendo que, aparte de los elementos que he señalado precedentemente y que daban complejidad a la investigación, se mantiene el peligro procesal de los investigados. En su ámbito de peligro de fuga, no ha variado lo que se consideró en la prisión preventiva ni en la prolongación. Y en el ámbito de la obstaculización, señores magistrados, y esto sí quiero mencionar y recalcar, en el curso de la investigación, desde que los hoy apelantes fueron detenidos, hay determinados hechos que implican una obstaculización en relación a la investigación. Por ejemplo, el director del establecimiento penal Ancón 1, con fecha 1 de marzo de 2017, de este año, indica que el hoy apelante Rubén Larios Cavada recibió la visita de su abogado, Carlos Arturo Cabrejos. A ver, doctor, por una cuestión de garantizar el contradictorio, el recurso impugnatorio y tal como ha sido debatido,
por parte de la abogada es estrictamente con relación a una interpretación que ella ha sostenido. Y también entendemos que tampoco en el primer tema se ha discutido, en el primer abogado. Entonces es un tema que está saliendo del marco del contradictorio. Conforme, señor. Solo quiero dejar sentado que eso está recogido en la resolución venida en grado, que hay ciertos indicios que evidencian que los procesados están tratando de influir en la declaración de los demás coinculpados y testigos. Pero solicitando, no ha sido invocado como agravios esos temas. Conforme, señor. Solicitando, por tanto, que la resolución que viene en grado y que hoy es apelada se confirme en todos sus extremos. Muy bien, una dúplica por la defensa. Sí, solamente de manera precisa, si bien es cierto, la parte resolutiva menciona, conforme lo ha mencionado el Ministerio Público, respecto a que menciona un plazo excepcional de prolongación. No obstante, debemos tener en cuenta que la resolución debe evaluarse a nivel de venir en grado de manera integral, es decir, por todos los argumentos que ha contenido la señorita magistrada, y dentro de los argumentos que ha mencionado desde forma muy precisa, desde el 5.13 al 5.18, es el fundamento del tema jurídico respecto de este debate de la aplicación de la adecuación y prolongación de prisión preventiva y el tema del tempus regis actum, de lo cual la defensa no ha observado ningún argumento que pueda contradecir las excepciones o en todo caso dar un razonamiento que motive su resolución en ese extremo respecto del debate que planteó esta defensa técnica. Por eso es que la defensa considera que sí hay una interpretación extensiva por parte de la magistrada que vulnera y que nos causa agravio, porque en todo caso se le va a prolongar la libertad personal a mi patrocinado 12 meses más, pese a que esta institución no se le debería hacer de su aplicación. Y aunado solamente de manera puntual con respecto del tema de la presunta obstaculización, hay que ser bastante cautos con respecto de ese tema, ¿no? Respecto de la presunta obstaculización, en la investigación preparatoria, mi patrocinado, el señor Néstor Porfirio, ha mantenido una posición coherente desde el momento de su detención. Y lo pueden verificar tanto en la propia resolución como en mi exposición en primera instancia, en la cual esta defensa ha mencionado que el señor Porfirio ha mencionado que era trabajador de estas empresas, que se dedicaba al tema de el tema propio de el tema del carbón, de hacer las manualidades, el tema del oficio, y que en todo caso de manera coherente ha mencionado una posición sin hacer ningún tema de obstaculización, sino todo lo contrario. Incluso esta defensa técnica ha presentado y ha solicitado actuaciones de diligencias para que se verifiquen sus arraigos, porque esta persona vive en un anexo alejado de Huánuco. En todo caso, esta defensa técnica mantiene una posición de manera coherente y que no hay ningún momento ni una obstaculización de mi patrocinado como parte de la defensa técnica. Muy bien. ¿Ministerio Público? Ninguna, señor. Entendemos que hay en la sala va a resolver dos temas, ¿no? Uno estrictamente de interpretación de las normas en el tiempo que ya se ha planteado. Está clara la postura del Ministerio Público y la defensa con relación a si esta es una interpretación extensiva, restrictiva o no se están aplicando esos conceptos según el Ministerio Público. La defensa, en su primera intervención, el doctor Rodríguez hizo mención a un tema que entendemos que la justicia, en todo caso supranacional, es vinculante. Podría resumirnos porque ha señalado que hay un documento de la Comisión Interamericana, pero con relación al punto, este documento, ¿qué plantearía a la problemática que estamos discutiendo? La preocupación de los plazos que se están dando sobre la prisión preventiva en el cual un ciudadano está inmerso en una investigación. Y refiere pues que incluso hay la participación de sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo ante la reunión que se asumió en febrero del 2017, en el cual pues refieren que lo que se está haciendo en sí es trasladar la problemática tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía en la investigación. Entonces ese traslado es en relación a que quizás las investigaciones son deficientes o tardías, no pueden ser sometidas en contra del investigado. Entonces, esa es la preocupación, señores magistrados, de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su integridad son cerca de 4 folios que he impreso para que ustedes lo analicen conjuntamente con
los argumentos que ya la defensa técnica ha expuesto. Muy bien. Y al Ministerio Público se ha mencionado el tema que los argumentos de estos procesos que cita la resolución, el 160-2015, 159 y el otro incidente, el 163, y estos vinculados al tema de la casación que ha sido invocada por la jueza. ¿Cuál es la postura del Ministerio Público con relación a los argumentos que ha señalado la señorita abogada? Sí, señor. Los expedientes que se hace mención en la resolución y que hoy la defensa también lo ha referido, están referidos pues a la interpretación que se viene haciendo en diferentes salas, de manera especial la sala de corrupción, al inciso segundo del artículo 274, en el sentido que la ratio legis, la finalidad de esta adecuación del plazo de prolongación preventiva debe entenderse en el sentido que el Estado, preocupado por la aparición exponencial y de manera exagerada de organizaciones criminales, el Estado se preocupó que a través de mecanismos legales se pueda pues hacer una mejor investigación respecto de los integrantes de la organización criminal. Y en ese sentido debe interpretarse ese inciso segundo del artículo 174 como que otorgar un mayor plazo al Ministerio Público respecto de la prisión preventiva de los investigados. Pues pensar lo contrario nos llevaría al vacío, nos llevaría al absurdo, que los plazos que el Estado quiere ampliar, estaríamos concluyendo en sentido contrario, disminuir los plazos de prisión preventiva de los investigados por organizaciones criminales. O sea, la tesis que ha expuesto el Ministerio Público, usted que es coincidente con lo que se expresa en esta resolución. Exactamente, señor. Ya, y esto en todo caso, con la casación aludida, ¿también sería aplicable? ¿Cuál es la...? Bueno, no tengo conocimiento de la casación que ha hecho mención la señora abogada, razón por la cual no puedo pronunciarme al respecto. Muy bien, listo. La defensa. Sí, solamente para precisar, señor magistrado, en mi condición de defensora pública, la suscrita también ha participado en audiencias de la misma temática de adecuación y prolongación de prisión preventiva en el Sistema Nacional de Corrupción de Funcionarios, específicamente en el expediente 160-2015-159, en el cual, conforme a mis deberes de la Ley del Servicio de Defensa Pública y conforme a los intereses del usuario patrocinante, en todo caso, se ha interpuesto un recurso de casación excepcional en la Sala Penal de Apelaciones, el cual se está pendiente de que se haga el concesorio respectivo. Entonces, por eso es que mi persona ha puesto en conocimiento, porque es una información que cuento en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y conforme a las normas de la Ley de Defensa Pública que me facultan. Muy bien. Claro, eso dice su tesis de que no son resoluciones, en todo caso, firmes, que exacto, la Corte no son Suprema firmes, tendrá sino la que está posibilidad de pendiente. establecer. Sí, ya se ha escuchado eso. ¿Sus colegas? Sí, a la Fiscalía y la Defensa si lo puede complementar. He entendido que la intervención se ha producido el 24 de agosto del 2014. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende que el plazo de prisión se está computando desde esa fecha y los 36 meses iniciales deberían vencer el 24 o el 23 de agosto del 2017 este año. ¿Estamos? Conforme, señor. Ya. Bueno, el decreto legislativo 1307 entra en vigencia en 30 de marzo de este año. 31 de marzo 2017. A esta fecha en que entra en vigencia, ¿cuál era el estado del proceso? ¿Seguimos en etapa de investigación preparatoria? ¿No hemos entrado a etapa intermedia? ¿En qué etapa estamos, doctor? Sí, señor. Incluso hasta el día de la fecha estamos en investigación preparatoria. Es decir, hasta el 30 de marzo del año en curso, el estado de la investigación es investigación preparatoria. Ya. A la fecha estamos en investigación preparatoria todavía. Falta la etapa intermedia y juicio oral. Sí, un poco calculando la duración de los procesos, un poco la magnitud, son 7 toneladas de droga que usted ha indicado, o países vinculados, España, Colombia, México, el Perú. ¿Cuánto tiempo más van a seguir investigando y cuándo piensan iniciar, doctor, etapa intermedia y abrir paso al juzgamiento? Eso lo veo yo con preocupación, porque un poco como que nos limitamos a estar investigando, pero el resto del proceso.
Sí, señor. Bueno, la investigación, como es de conocimiento de todos, lo lleva a cabo una fiscal provincial, pero tengo entendido que están prácticamente concluyendo en recabar todos los elementos de convicción suficientes para pasar a la etapa siguiente, etapa intermedia. Incluso la señora juez en su resolución ha señalado que debe concluir máximo en 4 meses la investigación preparatoria y han calculado 4 para etapa intermedia y 4 para juzgamiento, razón por la cual ha ampliado su prisión preventiva, ha prorrogado la prisión preventiva por 12 meses. Adicionalmente, doctor, yo lo que estoy viendo acá el requerimiento lo presenta un fiscal adjunto provincial. Obviamente él debe forma parte de una fiscalía corporativa. Ahí tenemos un fiscal provincial y no podemos negar que la fiscalía es un órgano jerárquicamente organizado, conforme a su ley orgánica. En ese entendido, o sea, la defensa de los 2 ciudadanos mexicanos ha sido precisa en indicar de que prácticamente los actos de investigación que estarían pendientes habrían sido agotados. O sea, lo único que creo que, de acuerdo a lo que he escuchado, estaría pendiente sería el informe que han pedido a la empresa Google para que dé cierta información. O sea, sobre ese particular, ¿qué acto significativo, o sea, aparte de lo que se han indicado, o sea, está pendiente que justificaría que eso todavía siga en investigación preparatoria? Sí, señor. Algunas cartas rogatorias o asistencia judicial internacional... ¿Puede precisarla, doctor? O sea, porque si decimos algunas, o sea, pueden ser varias. O sea, ¿cuáles son esas cartas rogatorias que están pendientes, o sea, y qué justifica que no se hayan hecho hasta ahora, ¿no? Sí, señor. Como mencioné, se han cursado cartas rogatorias a México, Estados Unidos y España. México ya ha respondido. O sea, de México ya no hay nada. Ya ha respondido, ¿no? Y en la documentación que ha venido se refiere justamente a Rubén Larios Cavada y otros. España también ya ha respondido. En gran mayoría, España. La información que falta es de Estados Unidos. Ya. ¿Qué le están pidiendo? ¿Qué le piden a Estados Unidos, doctor? ¿Es la información de los correos? Sí. A Estados Unidos se ha solicitado que las empresas Microsoft Corporation, Google y otra remita información respecto de los correos electrónicos Hotmail, Gmail y el dominio betasandinas.com respecto de las empresas que han sido incorporadas a la investigación. Además de ello, se ha pedido información sobre el movimiento migratorio del investigado Nazario Delgado Aro, a fin de que informe si ha realizado viajes a Colombia y a España. También se ha pedido que envíe copia certificada de un documento INDECMED número 8.01 CR 30T2 26AP. ¿Qué está referido esto? Referido a la información que debe recibirse respecto del investigado que hemos incorporado a la investigación, José Merchán Cortés, quien se encuentra detenido en Florida, Tampa, Estados Unidos. Y finalmente, doctor, antes de ceder esa palabra a la defensa sobre esto mismo, la defensa ha indicado de que solamente a 3 imputados se le está pidiendo esta adecuación de plazo de prolongación, ¿no? A 3 o de repente más. Eso me lleva a preguntar, ¿cuántos son los investigados en este caso? Ya. ¿Y cuántos están con mandato de prisión preventiva y cuántos están libres? Ya. Los investigados en esta investigación, si no me equivoco, inicialmente fueron 12 y se ha aumentado uno más, 13, más las 2 empresas a las que recientemente se le ha incorporado. ¿Cuántos están en prisión, doctor? Todos, señor. 3 investigados. Sí. No, acá hay 12 y uno en Estados Unidos. 2 en el Perú y uno en el extranjero. Doctor, ¿solamente a 3 o a 5 le están pidiendo esta adecuación? ¿El resto en qué condición está o han sido detenidos ya en fecha muy posterior?
No, tengo entendido que en esta oportunidad se ha solicitado la prolongación de prisión preventiva de 5, ¿no? Todos apelaron, sin embargo, solamente se le concedió a 3 de ellos. Ya. Los demás, como Fiscalía Superior, desconozco si han solicitado o no la prolongación, pero han sido detenidos casi en el mismo tiempo, ¿no? A variación de 2 o 3 días nada más. Si la defensa nos puede quiere decir algo sobre ese tema, ¿no? Sí, solamente para precisar, señor magistrado, la defensora pública que habla no solamente tiene el patrocinio del señor Néstor Porfirio Herrera Villanueva, sino tiene también el patrocinio de 4 personas más que están en calidad de procesados, que son familiares del señor Porfirio Villanueva, que son los hermanos Herrera Villanueva, otro un primo. Ellos están también detenidos, unos en Ancón, otro en Castro Castro, y sus detenciones han sido posteriores, por lo que los plazos aún no han vencido. ¿Posteriores en cuánto tiempo, doctora? En el caso de Ever sí fue con mucha posterioridad, ¿no? En el caso de los otros sí casi fue en la misma fecha o coetánea. Ya, o sea, los que fueron detenidos el 24 de agosto son aquellos respecto de quienes se ha pedido la adecuación ahora. Sí, exacto. Ya, quería tener claro eso. Ya, gracias. Okay. Ya, sí. A ver, señor fiscal, le hemos escuchado inicialmente la defensa de los investigados Larios y Gutiérrez, una serie de actos de investigación, los mismos que han referido que ya se han concretado, ¿no? Declaraciones, solicitudes, expediente de matrimonio civil, bueno, básicamente revisión de correos. En ese entendido debemos de comprender de que esta especial dificultad ahora estaría dada básicamente por la ampliación de la investigación preparatoria respecto del señor José Marchán y respecto de las personas jurídicas. Sí, como mencioné inicialmente, hay varios hechos que después de la prolongación de prisión preventiva han tenido lugar. Entre ellos y fundamentalmente son los 2 hechos, ¿no? La ampliación de la investigación preparatoria y la inclusión de la empresa. Pero aparte de ello, también como lo mencioné, y en los cuales ya no voy a repetir, hay otros hechos también que han implicado especial dificultad. Ya. En relación a la ampliación contra José Marchán, usted ha referido de que esa ampliación ha generado también otras actuaciones para efectos de investigación. Dentro de estas otras actuaciones, ¿eso también estaría generando alguna dificultad y cuáles serían estas? Sí, está pendiente, o sea, se ha tomado algunas declaraciones preliminares, ¿no? A este señor, pero está pendiente de ampliar su declaración, recabar vía cooperación judicial internacional, en todo caso, otras informaciones desde los Estados Unidos. Ya, ok. Y finalmente, concretamente, doctor, si estamos en el entendido de que la prolongación de prisión preventiva estaría venciendo en agosto del 2017 y la defensa de Herrera Villanueva ha señalado puntualmente que en relación al artículo 7º del título preliminar, el plazo de esta prolongación aún estaría en ejecución y por lo tanto sería una excepción al inciso 1 del artículo 7º que se está mencionando. Concretamente, ¿cuál es la posición en ese sentido del Ministerio Público? Como lo dije precedentemente, el inciso 1 del artículo 7º está referido a que se deben respetar los plazos iniciados. Es lo que ha mencionado la señorita abogada. En este sentido, la posición del Ministerio Público es que esos plazos de la prisión preventiva que ha vencido y los plazos de prisión preventiva que está corriendo, se está respetando por el Ministerio Público y de manera también y también por la señora juez. O sea, no se ha aumentado ni disminuido. Lo único que se ha hecho en este caso, por aplicación de la modificación del 274, por el decreto legislativo 307, es que esos plazos se han adecuado al nuevo plazo que prevé el inciso C o literal C del artículo 274 del Código Procesal Penal. Ya, ok. ¿Algo que quieran indicar? Sí, solamente puntualmente con el argumento del Ministerio Público. Esta defensa, de manera coherente, solicita un pronunciamiento respecto de por qué no aplicar la excepción,
El Ministerio Público en esta audiencia no ha fundamentado respecto de eso. ¿Por qué no aplicar la excepción y la interpretación concordada con el inciso tercero? Y eso es lo que esta defensa solicita que su judicatura se pronuncie. Solo. Ok, gracias. ¿Me permiten, por favor? Sí. Quizás existe también una interpretación errada en que los plazos que han sido modificados con el decreto legislativo 1307 ya hacen la diferenciación caso común para casos complejos y crimen organizado. Lo que en todo caso lo que se debió solicitar en su oportunidad es adecuar el tipo de investigación, porque ahí también se estaría generando una confusión, porque ya el caso inicialmente fue como caso complejo, y ahora ya hay casos también para crimen organizado. Entonces, si es que nosotros o la Fiscalía hubiese solicitado la adecuación de la investigación a un caso de crimen organizado, quizás podría originarse esta situación, pero no lo han hecho, y otra que la norma también no lo prevé. Lo que aquí la norma solamente prevé es la prolongación, la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva, mas no refiere que se debe sumar prisión preventiva más la primera prolongación, hacer uno solo, y de ahí contar como un solo plazo e irnos a la prolongación. Eso la norma en ningún momento lo precisa. Ok, gracias. Muy bien. Corresponde entonces escuchar a los señores Larios, Gutiérrez y Herrera. Se entiende que la discusión aquí, ustedes han escuchado, es estrictamente una discusión de corte jurídico, en donde únicamente se está discutiendo la posibilidad de prolongar o no la prisión preventiva, y en todo caso han escuchado a sus señores abogados. Si con relación a este punto desean agregar algo, los podemos escuchar, o también pueden guardar silencio o remitirse a lo que ya han manifestado sus defensas técnicas. Empezamos con el señor Rubén Larios. Sí, buenos días. Tan solo quiero leer algo, no sé si puedo, ¿no? Sí. La especial dificultad establecida por el Ministerio Público para la prolongación de mi prisión preventiva es la misma especialidad, la especial complejidad que había señalado la pasada, la de la adecuación prolongación por 12 meses más, no señalando el juez que consiste en la especial complejidad que la norma señala para dicho caso. En la prolongación, cuando se vencieron los 18 meses, los 18 meses más, le preguntaron el señor juez a la Fiscalía que si ya no iban a pedir más de 36 meses. Y ellos, la Fiscalía, dijeron no se va a pedir nada más que los 36 meses. Entonces están haciendo prolongación de la prolongación. Entonces, pues ya quisiéramos que se acabara esta situación para ver qué. Ya, gracias. Muy bien. El señor Gutiérrez. Buenos días, señores magistrados. Sí. Yo nada más quisiera saber preguntar alguna cosa como para tener claro. El señor fiscal, la ley que se amplía 12 meses más salió en este año, ¿no? En mayo. Salió en mayo de este año. Mi pregunta es, si no hubiera salido esa ley, ¿hubieran alcanzado los 36 meses para su investigación? Bien, usted... No, está bien. El problema es que usted puede hacer la pregunta, pero en este momento nadie le va a responder. Usted está haciendo un alegato. Discúlpeme. No, pues nada más esa era mi idea. Lo que yo quiero decirles a todos es de que en realidad nosotros en la primera ampliación de prisión preventiva, que fue de 18 meses más, se le dejó bien en claro a la Fiscalía de que si ya no iban a pedir nada más. Yo quisiera que de veras tengan en cuenta que llevamos 3 años acá. Yo cuando me detuvieron tenía 23 años, tengo un hijo de 5 meses y truncaron todos mis estudios y todavía acá sigo, mire, y todavía siguen pedir 12 meses más para que ni siquiera conozco a ese señor que quieren. De hecho creo que hasta una declaración tienen ahí del señor. Yo no sé qué están esperando, que se dé o no se dé, no sé. Muy bien. Muy bien, corresponde escuchar entonces al señor Herrera Villanueva. Brevemente voy a decirle, como digo, yo vengo trabajando en la empresa y yo primero en declaraciones yo hablé y le dije que yo vengo trabajando en la empresa, que en mi declaración, de primera declaración que dije
6 años. Y de ahí me retiré y trabajé en Trujillo en 2 empresas más particulares. Y con esta empresa son 3 empresas que trabajan de carbón. Soy salantero de carbón, soy trabajador obrero. Yo estoy trabajando para ganarme la vida. Yo no he sido un ratero, no he sido un matón ni asaltante. Yo he venido ganando para poder ayudar a mis familias, poder mantener a mis hermanos menores a su estudio. Yo no he hecho ningún errores malos, porque yo sigo aquí detenido, me siguen ampliando. Tengo mis hijas que dejaron, mi hijita de 1 año, son 3 años que no lo veo ni cómo están. No sé, está sin padre, sin nada, yo no sé nada cómo está ella. Yo realmente, señor fiscal, señor juez, yo quisiera que investiguen bien quién es el culpable. Ya no sería que vayan investigando, si otro por ahí salió, y siguen investigando. ¿Y cuándo va a terminar el proceso? Yo voy a llegar 5 años, 4 años que se investigue nada, estoy en máxima seguridad. Yo es que no estoy en penal abierto, yo estoy en máxima seguridad, no tengo ni visita, nada. De hecho, quisiera que tomen en cuenta también ustedes, porque yo soy de provincia. El fiscal ha ido a mi pueblo, ha investigado qué tengo yo qué tengo, ahí he encontrado a mis padres, cómo viven. Yo soy una familia pobre, yo cuando me menciono digo, ayudo a trabajar yo trabajo en una empresa, yo no trabajo así particular, yo trabajo en una empresa, a mí me contrataron para trabajar en una empresa, yo no estoy trabajando en particular. Señor fiscal, señor juez, yo quisiera que tomen conocimiento de eso. Yo realmente, hacer que ya no me queden los 12 más, cuando que termina mi juicio así, yo no tengo nada con ese problema. Yo sabía que yo quisiera que investiguen quiénes son los culpables. Si son culpables, si soy culpable yo, entonces sentencia, pero no hasta que investiguen. O alguien, un hombre que está en España, que está detenido, o que conoce, más o menos mi nombre, nunca me ha mencionado el señor fiscal, el señor juez, nunca me ha mencionado, nunca desconexión de ellos. Muy bien, señor. No sé de qué me están hablando de ellos, yo no sé nada. Eso es todo, señor. Gracias. Así es, señor. Ya lo hemos escuchado. Se van a tener en cuenta lo que han expresado ustedes. La sala declara entonces cerrados el debate en este incidente y comunica a las partes que va a expedir la resolución en el término de ley y notificar a los domicilios señalados en autos. Se procede al cierre del registro del audio y video, siendo las 11:34. Muy buenos días, señores.